El autor de Eclesiastés, el tema de Eclesiastés y el propósito de Eclesiastés. Versículo 1, Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Esta palabra que nuestras versiones de la Biblia traducen como predicador es la palabra hebrea Kohelet, un título que se le daba en aquellos días a un orador oficial que tenía la autoridad para convocar una asamblea y para enseñar a una asamblea. De hecho, la palabra griega para asamblea es la palabra griega eclesia, de donde proviene nuestra palabra iglesia y de donde proviene también el título de este libro, Eclesiastés o el predicador. Algunos traducen esta palabra como el maestro, otros como el filósofo. Hay otros que prefieren dejarla sin traducción y de llamarle a este individuo simplemente el Kohelet, pero la traducción de nuestras versiones sigue siendo una de las mejores, el predicador. Ahora bien, ¿quién es este predicador que se atribuye la autoría de este libro? Bueno, su nombre no se menciona en ninguna parte de Eclesiastés, pero todo luce indicar que se trata del rey Salomón. En el versículo 1 se refiere a sí mismo como hijo de David, rey de Jerusalén, y más adelante en el versículo 12 nos dice que él fue rey sobre todo Israel. Mis hermanos, ¿quién fue el único hijo de David que pudo reinar sobre toda la nación de Israel? Únicamente Salomón, porque en los días de Roboam, el hijo de Salomón, el reino se dividió en dos. Así que todo luce indicar que este predicador no es otro que el rey Salomón, aparte de que las experiencias que él comparte en el libro encajan perfectamente en lo que nosotros conocemos en la Biblia del rey Salomón. Como ustedes recordarán, al principio de su reinado el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que tú quieras. Y Salomón le pidió un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Él pudo haber pedido muchas cosas, pero lo que le pidió a Dios fue sabiduría. Y dice en el versículo 10: y agradó delante del Señor, Primera de Reyes 3, que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes no haya ninguno como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como David tu padre, yo alargaré tus días. Lamentablemente, Salomón no permaneció siendo fiel a Dios. Dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, que sus muchas mujeres desviaron su corazón hacia la idolatría. Salomón llegó a tener 300 esposas y 700 concubinas, un harén de 1000 mujeres. Por supuesto, la idolatría tiene consecuencias, y la vida de Salomón se volvió un total desastre. Y aunque nosotros no tenemos constancia de que Salomón se haya arrepentido y haya vuelto a los caminos del Señor, el libro de Eclesiastés parece ser su testimonio de arrepentimiento. Al final de su vida, Salomón quiso compartir las lecciones que aprendió de mala manera durante su tiempo de apostasía. ¿Y cuál es el tema de este libro? Versículos 2 y 3. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y hermanos, esta es una frase clave que se repite 29 veces en todo el libro. Lo que Salomón quiere hacernos ver es que si la existencia humana se limita al aquí, al ahora, si no tomamos en cuenta lo que ocurre del otro lado del sol, cuando partamos de este mundo a la presencia del Señor, entonces nada de esta vida tiene sentido.
Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La Nueva Versión Internacional traduce esta frase: lo más absurdo de lo absurdo, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Y aún otro lo traduce: frustración de frustraciones, todo es frustración. La palabra vanidad también se repite una y otra vez en el libro de Eclesiastés, 38 veces en total, y se refiere a algo que no tiene sustancia, algo inútil, algo sin valor. Mi amigo, si tú dejas a Dios y a la eternidad fuera de la ecuación, lo que te queda es una vida vacía, sin propósito y sumamente frustrante. Salomón parece estar sacando balance aquí, al final de su vida, de todas las cosas que él tuvo la oportunidad de experimentar, cuando Dios dejó de ser relevante para él, y el resultado final fue menos que nada. Vanidad de vanidades. Los judíos empleaban ese tipo de expresiones cuando querían enfatizar una idea, como cuando nosotros decimos rey de reyes. Él es el rey que está por encima de todos los reyes, o cantar de los cantares. Es el cantar más extraordinario, es el cantar que está por encima de todos los cantares. Bueno, lo que Salomón nos está diciendo aquí es que no hay una cosa más vana que una vida sin Dios. Eso es lo más vano, ya más vano no se puede ser. Esa es la vanidad de las vanidades. Y lo repite 2 veces: vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Y por si todavía alguien no entendió la fortaleza de su idea, concluye diciendo: todo es vanidad. Todo es vanidad. Eso sería la existencia humana si todo lo que tuviéramos fuera esta vida. Venimos de la nada. Somos el producto de un accidente sin propósito. Nos dirigimos inevitablemente a convertirnos otra vez en nada. Y entre una nada y otra nada, nosotros tenemos que estar viviendo en este mundo lleno de dificultades, lleno de problemas, donde los momentos de felicidad son muy escasos y muy transitorios. Por eso alguien decía que antes de preguntar si hay vida después de la vida, habría que preguntar si hay vida ahora. No después de la vida, es si hay vida ahora. Un día viene, otro día va, muy similar al anterior, y después de muchos días, la muerte. La pregunta es: ¿para qué afanarse tanto? Si al final de cuentas todos terminamos con las manos vacías. Versículo 3: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Cuál es tu ganancia? Bueno, mire, yo me conformo con dejar un legado a las generaciones futuras. Genial. Pero ¿de qué te sirve eso a ti? Decía el cineasta Woody Allen: yo no quiero alcanzar la inmortalidad a través de mi obra, yo quiero alcanzarla no muriéndome. El problema es que no tenemos esa alternativa. No tenemos esa alternativa. Todos tenemos una cita ineludible con la muerte. Y lo que Salomón nos está diciendo aquí es que si contemplamos la vida sin tomar en cuenta lo que trasciende la temporalidad de este mundo, todo se vuelve fatigoso, todo se vuelve frustrante. Eso es lo que él pasa a probar a partir de los versículos 4 al 11, usando algunos ejemplos de la creación y de la experiencia humana. Versículo 4: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Una generación se va levantando, la otra va envejeciendo. Y a veces tenemos la sensación de que algo está pasando, algo está cambiando entre una generación y la otra. Pero esa generación que está surgiendo ahora, mañana estará en el mismo lugar donde nosotros estamos hoy. Cuando yo contaba la historia de la iglesia nuestra, de esta iglesia, siempre decía que nosotros comenzamos un grupito de 12 jóvenes y 3 señoras mayores.
Hasta que un día mi esposa me dijo: mi amor, ¿tú te has puesto a pensar que las famosas 3 señoras mayores tienen menos edad que la que tú tienes ahora? Tenían en aquel momento, cuando comenzó la iglesia, menos edad que la que yo tengo ahora. Y yo seguía llamándole a una persona mayor, de 40 y pico de años. Claro, yo tenía 22. Y los que se levantarán después de nosotros repetirán el mismo ciclo otra vez. No porque la historia humana sea cíclica, como dicen algunos, sino porque en el fondo el hombre sigue siendo el mismo. Ahora tenemos computadoras, tenemos internet, tenemos muchísimas cosas, pero el hombre sigue siendo el mismo. Escuchen este comentario. Los muchachos de ahora aman el lujo, se comportan de una forma inapropiada, desacatan la autoridad y no muestran respeto hacia los que son mayores que ellos. ¿Verdad que parece una declaración muy actual? Eso lo dijo Sócrates en el siglo V antes de Cristo. ¿Y qué le parece esta de Pedro el Ermitaño? Pedro el Ermitaño nació en el 1050, murió en el 1115. Los jóvenes de hoy solo piensan en sí mismos, no tienen ninguna reverencia hacia sus padres, o los ancianos se impacientan ante toda la restricción y hablan como si lo supieran todo. Ustedes ven el punto. La historia está en movimiento, pero nada cambia en realidad. Nada cambia. Es lo mismo que nosotros vemos en los procesos de la naturaleza. A pesar de la diversidad y los cambios que nosotros vemos a nuestro alrededor, la naturaleza es sorprendentemente uniforme en su funcionamiento. De hecho, eso es lo que permite que hagamos ciencia. Los científicos pueden evaluar los procesos de la naturaleza porque todo se repite una y otra vez. Versículo 5: sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta, el viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. El sol salió esta mañana, se va a poner esta tarde, así será mañana y pasado mañana y dentro de 10 meses y dentro de 100 años. La misma rutina. Y lo mismo ocurre con el viento. El viento se mueve constantemente en una serie de circuitos que nosotros no podemos entender del todo y que tampoco cambiará con el paso de los siglos. El mismo circuito. Todos los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Y al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. La misma cosa una y otra vez. Y esa monotonía de la naturaleza no es otra cosa que un reflejo de la monotonía de la vida humana. En ciencia política hay un principio que se conoce como el gatopardismo. Por una novela que se llamó El gato pardo, donde apareció esta frase memorable: si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. ¿Cómo así? Bueno, lo que este principio establece es que los políticos tienen que iniciar constantemente algo que se parezca una transformación revolucionaria, pero dejando en realidad las mismas estructuras de poder, de manera que todo cambia, pero nada cambia. ¿O no es así? Eso es el gatopardismo. Todo cambia, pero nada cambia. Eso es básicamente lo que Salomón nos está diciendo en Eclesiastés. Lo que nosotros vemos en los procesos naturales es lo mismo que ocurre en la experiencia del hombre. Versículo 8: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Eso fue cierto en los días de Salomón, lo es en el día de hoy. En la historia de la civilización, el hombre nunca había tenido a su alcance tantas posibilidades de ver y oír cosas diferentes.
Hace 200 años, si usted quería escuchar música tocada por una orquesta, usted tenía que ir a donde la orquesta estaba. Ese era un lujo que muy pocas personas podían darse. Hoy día cualquier muchacho tiene a su alcance un montón de dispositivos, de programas, de aplicaciones que le permiten ver y escuchar lo que quiera y cuando lo quiera. iPod, iPhone, iPad, iTunes, MP3, YouTube, SoundCloud, Netflix, Crackle y yo no sé cuánta cosa más. ¿Y saben qué? No importa cuántas cosas veas, no importa cuántas cosas escuches, nunca te sentirás satisfecho. Nunca te sentirás plenamente satisfecho. Yo recuerdo cuando era niño, a mi padre le encantaba hacernos cuentos árabes. Y yo recuerdo uno en particular donde había un rey que le ofreció la mitad de su reino a cualquier persona que pudiera llevarle algo que fuera más pesado que lo que él tenía en su mano. Y las personas comenzaron a traer cosas pesadas, lingotes de oro cada vez más pesadas, y siempre lo que el rey tenía en la mano pesaba más. Y la gente decía, ¿cómo es posible que este hombre pueda tener algo en su mano envuelto en un pañuelo que pese más que todo lo que nosotros llevamos? Finalmente hubo un sabio que le dijo, lléveme donde el rey. Cuando pusieron el pañuelo en la balanza, este sabio cogió un poco de tierra, lo puso en la otra balanza y la tierra pesó más. Y todos quedaron sorprendidos hasta que él dio la explicación. Lo que hay envuelto en ese pañuelo es un ojo humano. Y el ojo humano no se sacia con nada, pero al final tendrá que contentarse con un puñado de tierra. Nunca se sacia el ojo de ver. Siempre queremos ver otra cosa, escuchar otra música, tener otra experiencia. Lo que ayer me emocionaba, hoy me causa aburrimiento. ¿O no es así? Así como el mar nunca se llena, nuestros sentidos tampoco. Es por eso, hermanos, que la industria del entretenimiento es tan exitosa. Nosotros queremos algo nuevo, algo que nos libere de ese ciclo interminable de insatisfacción y de hastío. El problema es que todo lo que el mundo ofrece debajo del sol nos deja exactamente en el mismo punto de partida. Versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? No, ya fue en los siglos que nos han precedido. Si leemos con cuidado la historia, veremos que el hombre sigue siendo esencialmente el mismo con el paso de los siglos. Las mismas dudas, los mismos problemas, las mismas aspiraciones, los mismos anhelos, la misma lucha. Lo que parece novedoso no es más que un pasado que ya se olvidó. Decía el periodista Malcolm Muggeridge, todas las nuevas noticias son viejas noticias ocurriendo a nuevas personas. ¿Escucharon eso? Todas las nuevas noticias son las viejas noticias ocurriéndole a nuevas personas. Versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. En otras palabras, la gente suele de sufrir de amnesia histórica. La gente suele sufrir de amnesia histórica. Y eso nos hace creer que algunas cosas son novedosas cuando en realidad no lo son. Generaciones van, generaciones vienen, cada una repitiendo los mismos errores de la generación anterior y creyendo al mismo tiempo que están siendo originales. La vida debajo del sol es fatigosa, repetitiva, monótona, hastiante. Eso es lo que Salomón nos está diciendo. Y cuando el hombre trata por sí mismo de descubrir el significado y propósito de todo esto, el resultado es una visión fragmentada de la realidad que no le hace ningún sentido. Es como cuando estamos tratando de armar un rompecabezas y hay piezas que faltan. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Ahora bien, ¿y cuál es el propósito de este libro? ¿Por qué Dios inspiró al autor de Eclesiastés para que pusiera por escrito reflexiones tan deprimentes acerca de la vida en este mundo? Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Ya vimos el autor del libro, el tema del libro. Veamos ahora su propósito. Y yo creo que el apóstol Pablo nos muestra incidentalmente por qué se escribió el libro de Eclesiastés. Dice en Romanos capítulo 8 versículo 20 que la creación fue sujetada a vanidad. Otra vez la misma palabra. La creación por causa del pecado fue sujetada a producir lo que no sirve. La creación fue sujetada a no dar todo el potencial que tiene dentro, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En el libro de Eclesiastés, Salomón quiere que sintamos el peso de lo absurda que resulta la vida debajo del sol, destruir en nosotros toda esperanza de encontrar propósito, significado o satisfacción en ninguna de las cosas que este mundo ofrece, para entonces llevarnos de la mano a poner toda nuestra esperanza únicamente en Dios. Ese es el propósito. Él quiere destruir todo aquello que pueda ser una esperanza para ti. Cualquier cosa. Dice un comentarista, la función de Eclesiastés es llevarnos a ese punto en el que empezamos a temernos que esa sea la única conclusión posible, es decir, que todo es vanidad. Nos vemos así enfrentados a la cruda realidad de que nada tiene sentido, nada de lo que hay debajo del sol tiene valor. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Nosotros sabemos que hay un Dios que está sentado en su trono por encima del sol, gobernando todo lo creado para su gloria y para el bien de su pueblo. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Mis hermanos, ese Dios no solo ha prometido libertar su creación de la vanidad a la que fue sometida por causa del pecado, como dice Pablo en Romanos 8, sino que también nos permite contemplar ese mismo escenario que Salomón nos presenta en Eclesiastés, pero desde otra perspectiva completamente diferente. Vamos a introducir a Dios ahora en Eclesiastés capítulo 1 y vamos a ver qué pasa. Vamos otra vez a Salomón, vamos a meternos en la mente de Salomón. La única diferencia es que ahora vamos a meter a Dios en la ecuación y vamos a ver qué pasa. El salmista David, el padre de Salomón, nos dice en el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El universo es un gran libro disponible para todo el que lo quiera leer, que nos habla de la grandeza, el poder y la majestad de nuestro Dios. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y ahora escuchen: en ellos, en los cielos, puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, de su cama por la mañana, se alegra cual gigante para correr el camino. El mismo sol que Salomón pone como ejemplo de la monotonía de la vida, nos da un mensaje completamente distinto cuando Dios está detrás del proceso. Ese ciclo solar testifica de la gloria, el poder, el gozo. Dice que se alegra cual gigante, el gozo y aún la bondad de nuestro Creador, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, como dice Cristo en Mateo 5:45. Así que si leyéramos apropiadamente el mensaje que el sol comunica, ¿saben qué pasaría? Que no dejaríamos nunca de alabar a Dios. Dice en el Salmo 113: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Si todos los hombres reciben igualmente el beneficio de la luz del sol, ¿no debieran todos darle la gloria y la alabanza al único que le corresponde? ¿Ven ustedes, hermanos? El mismo sol
pero contemplado desde otra perspectiva. Y lo mismo podemos decir de los otros ejemplos que usa Salomón en Eclesiastés. Sí, los ciclos de la naturaleza son repetitivos. Ahora la pregunta es, cuando nosotros colocamos a Dios en el panorama, ¿qué nos enseñan esos ciclos repetitivos de la naturaleza? Son un testimonio contundente de la sabiduría y la fidelidad de nuestro Dios. Dice en el Salmo 104:10, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Nosotros le llamamos a esto las leyes de la naturaleza. Esa es una expresión que nosotros usamos simplemente para tratar de dar a entender cómo es que Dios opera, porque es Dios el que mantiene la naturaleza funcionando. Él es el que envía la lluvia. Si Dios no quiere, mañana no sale el sol, porque Él es Dios. Y ya lo detuvo en Gabaón, Él puede hacerlo otra vez. Pero es Dios, nuestro buen Dios, el que está cuidando la tierra. Es Dios el que está detrás de todos esos ciclos repetitivos. Así que mis hermanos, si nosotros vemos la naturaleza y no vemos a Dios, el mensaje que la naturaleza nos comunica es totalmente desalentador. Pero de repente introducimos a Dios en la ecuación y todo cambia drásticamente. De repente todo tiene sentido. Salomón nos dice en Eclesiastés 1:8 que el ojo nunca se sacia de ver ni el oído de oír. Pero alguien dijo muy sabiamente, el ojo no se satisface hasta que no ve la mano de Dios, y el oído no se satisface hasta que no escucha su voz. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor en Juan 10:27, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ustedes se dan cuenta, hermanos, del contraste tan marcado que hay entre Eclesiastés y el Evangelio. Por un lado, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por el otro lado, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Salomón nos dice en Eclesiastés 1:9 que no hay nada nuevo debajo del sol. Y luego pregunta en el versículo 10, ¿hay algo de lo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? La respuesta es, sí lo hay. ¿Hay algo nuevo? Sí lo hay, sí lo hay. Siempre y cuando contemplemos a Dios en el centro de todo. Ese es el punto. Sí lo hay. Hay un nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Dice en Lucas 22:20, un nuevo pacto por medio del cual todos nuestros pecados son perdonados. Un nuevo pacto donde Dios nos concede de pura gracia el don de la vida eterna. Sí hay algo nuevo. Dice en Ezequiel capítulo 36 que Dios promete darnos un nuevo corazón, para que podamos reverenciarle como es debido, para que podamos obedecer sus mandamientos. Dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, Salomón, hay algo nuevo. Dios me hizo nuevo, Dios me transformó, Dios me libertó del pecado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay algo nuevo, sí, Salomón dice en Efesios 4:24 que Dios nos ha dado un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y por si todo esto fuera poco, dice en Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Queridos hermanos, algún día todo será nuevo. Algún día todo será nuevo. Esta creación que fue sujetada a vanidad, esta creación que fue sujetada a producir lo que no sirve, será libertada de la esclavitud de la corrupción, dice Pablo en Romanos 8:21, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Voices echo longing traces in the air. Spirits rise, neon skies, dreams in disarray. Echoes of the night calling, can't escape despair. Winding roads through virtual despair. Broken hearts left in empty squares. Faceless eyes watching from down corners. Synthetic love disintegrates like morning fog. Shadows dance in holographic twilight. Silent screams beneath the cracks of faded moon. Lonely hearts trapped in mirror reflections. Lifeless eyes staring into neon gloom. Lights fade, whispers scream, lost in static haze. Voices echo longing traces in the air. Spirits rise, neon skies, dreams in disarray. Echoes of the night calling, can't escape despair. Winding roads through virtual despair. Broken hearts left in empty squares. Faceless eyes watching from down corners. Synthetic love disintegrates like morning fall. Flicker in the distance, a warmth breaks the night. A single bloom pushing through cracked concrete, a fight for something real, touch, a connection untold. A melody breaks the silence, a story to unfold. A ragged voice, a lone guitar, a song in the square. Singing of hope of breaking free, a dream to repair. The lonely gather, drawn by the sound. Faces light up, shadows retreat from hallowed ground. Lights flicker, whispers rise above the static fight. Voices join the chorus, the symphony takes flight. Spirits soar, neon sky, dreams ignite the night. Echoes of the night calling, can't stare us in the light. In the heart of the silicon, a crack begins to mend. A human spark, a firefly, a love that will transcend the artificial night. A city starts to breathe, hope rekindled with